los alumnos en la práctica importante. Y vamos a ver cómo les va, pues, cómo les va. Vamos a ver, pues, chicos, a ver. Los medios no podemos usar la roleta, sí, no, son muchos, demasiados, 18. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Oh, sí. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya, bueno. Vamos a empezar, chicos. Recuerden que tenemos una hora nada más. Empezamos. Ahí. Bueno, hoy día continuando con el estudio de la Tierra, tenemos lo siguiente. A ver, tenemos aquí la geósfera, ¿no? Ese es el tema de hoy día. Por acá. La geósfera es el tema de hoy día. Y dentro de la geósfera tenemos lo siguiente. O sea, a ver si lo puedo dar un poquito más. Tema. Más grande que eso, no puedo agrandarlo. A ver, ya. Vamos aquí. A ver. Nos dice lo siguiente. Cuando parte sólida de la Tierra, esta es la definición de geósfera, ¿no? Estudia toda la estructura de la Tierra, ¿no? Desde la superficie al centro, hasta el centro de la Tierra. Esa es la geósfera. ¿Se divide en tres capas? Sí, se divide en tres capas, ¿no? Pero luego, eh, cada capa se divide en subcapas. Y estas, a su vez, también se subdividen. ¿Ya? Si alguien no entendió, me dice nada más, ¿no? Si no, no pasa nada. O sí, ¿ya? Cada capa se divide, sí, son tres capas, sí. Estas tres capas se dividen y estas subdivisiones también se dividen. Y como estamos en quinto y secundaria, lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la composición de la geósfera? Fácil. Tenemos acá la siguiente composición. Hierro, el 35%. Oxígeno, 25% de oxígeno está compuesto por la geósfera. Y el silicio, un 18%, así como otros gases que suman 22%. Esa es la composición de la geósfera. ¿Ya? Ahora, el espesor, ¿no? Bueno,
Aquí, bueno, aquí hay un dato aproximado, no nadie ha llegado al centro de la Tierra, ¿no? Así que cálculos matemáticos, chicos, ya. Varía entre los 6.778 kilómetros a 6.356. No hay un dato aproximado, un aproximado nada más, ¿no? Exacto, no. La corteza nos dice que está a 770 kilómetros, puro sólido, ¿ya? Luego tenemos acá el manto superior, ¿no? Que es líquido, o sea, donde está la lava, entre los 650 a 670 kilómetros. ¿Ya? El manto superior, ¿no? Que es la parte inferior, diré, que es la parte sólida, pues la tierra más dura, más grande, 2.230 kilómetros. Y luego tenemos el núcleo externo, que es líquido por si acaso, ¿no? Igual que el manto superior, ¿no? A 2.220 kilómetros. Y el núcleo interior a 1.250, ¿no? Y es sólido, por si acaso. Y aquí se cuentan los 1.200, ¿ah? Por si acaso. No vayas a pensar, profesor, pero usted me dice que primero es el externo y mide 1.200. Entonces, ahí puede haber problemas, ¿no? A ver. La variable, ¿no? A mayor profundidad, mayor densidad y presión de la temperatura, ¿no? Es un poquito más difícil respirar y cualquier cosa es aplastada por la presión, ¿no? La composición de la roca varía según la profundidad en base a esto. Ya que te quede bien clarito ahí, en base a eso. ¿Ya? Luego de eso tenemos aquí la división. No sé si lo puedo dar un poquito más. No sé si lo puedan ver. Los que tienen PC, lo que sí, los que tienen celular, no creo que lo puedan ver. Está bien, pero bien, bien, bien. Difícil, ¿no? A ver, tenemos aquí la división. A ver, tenemos primero la litosfera, la capa superior. ¿No? ¿Sí es acá? Capa superior, ¿no? En la capa superior del globo terrestre, que es donde estamos, ¿no? Está conformada por las rocas más livianas. O sea, cuando tú puedes, no sé, con tu pala, tu pico, hacer hueco, porque es liviano, pues, es liviano, ¿no? Espesor, 96 kilómetros de profundidad, la litosfera. Pero la litosfera se divide en dos, ¿no? El cial y el cima. Eso ya lo saben, porque, bueno, al menos lo distinto. El cial es la primera capa de la litosfera y por eso está conformada por los continentes, ¿no? Su composición, aquí está, silicio o silice y aluminio. Encima es la segunda capa de la litosfera y está conformada por el fondo de los océanos y los continentes, ¿ya? Y aquí predomina el silicio y el magnesio, primera capa. Aquí el hombre puede vivir, sí, el hombre vive normal, especies marinas también, pero luego viene el manto, que es la segunda capa de la litosfera. No lo dice bien. Capa sobre la cual descansa la litosfera, un espesor de 2.850 kilómetros de profundidad, y el manto se divide. El manto se divide en dos: manto externo y manto interno. El manto externo está conformado por rocas semilíquidas, o sea, un poquito más como lava. Estas rocas se encuentran a grandes temperaturas, dan lugar a la lava, ¿no? Y su espesor de la lava es de
600 kilómetros. Ahora, aquí están las placas tectónicas. En el manto externo se encuentran las placas tectónicas. Mientras que en el manto inferior son rocas sólidas y elásticas. Espesor de 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros. Y aquí tenemos el fondo de los volcanes. ¿Ya? Por eso te dice el fondo de los volcanes y luego viene la lava, ¿no? Por eso te dice. Luego de eso tenemos aquí la tercera división, que es el núcleo. El núcleo está constituido por níquel y hierro. Y el núcleo, al igual que la litósfera, al igual que el manto, se divide en dos. Núcleo superior, núcleo líquido y núcleo sólido. El núcleo líquido está debajo del manto. ¿Qué manto? Manto interno. No está aquí, pero por lógica se supone, ¿no? Hay que usar la lógica aquí, porque yo te puedo poner una pregunta así, una pregunta preguntona así, como esta que te estoy explicando, y, tú vas a decir, no estoy de acuerdo, por favor, no, pero por lógica, pues, ¿quién está encima del otro, ya? Ahora, el núcleo líquido envuelve al núcleo sólido, lo protege, digamos, ¿ya? Como la yema de huevo. Espesor, 2.500 kilómetros. Y luego, por último, tenemos al núcleo líquido. Este núcleo líquido, ¿no? Es la parte central del globo terrestre, es el corazón del planeta, ¿no? Y es sólido, por si acaso, ¿no? Espesor será de 1.270 kilómetros. Constituido por metales pesados. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Bueno. ¿Ya? Luego, tenemos las subcapas. Pero estas subcapas se les llama discontinuidades sísmicas. ¿Ya? Tenemos Conrad, Mojovich, Repete, Gutenberg y Lehmann. ¿Ya? Cada de estas capas se encuentra en las subcapas. Es la división. ¿Ya? Lo vamos a ver aquí, en este esquema. Y lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedan ver. No lo pueden ver, no, la verdad no sé qué hacer. Ya. Tenemos aquí que nos dice lapicito. No sé si poner lápiz, pero bueno. No sé si me sale ya. A ver. Discontinuidades sísmicas. Introducción. A ver. Son espacios de transición entre las subcapas y subcapas. Hasta aquí. A ver, ¿entendieron? ¿Yesari entendió? ¿Yesari Castillo? ¿O Yesari Acevedo? ¿Entendió? Profesor, yo soy Yasmín Acevedo. Yasmín Acevedo, ¿entendió? Sí, profesor. Esta parte. Y lo demás, solamente porque no confío en ustedes, voy a volver a explicar. A ver. Discontinuidades. Cuando tú ves aquí, donde está, dibujito. No tengo dibujo. En esta capa, puedes ver aquí, acá. Teóricamente, esto que está aquí es el núcleo. ¿Ya? Este es el manto, y esto que está aquí es la litósfera. ¿Ya? A ver. Aquí, esta es una discontinuidad. ¿Por qué? Porque está separando el manto superior del inferior. ¿Ya? Hay dos tipos de discontinuidades, de primer orden y de segundo orden. ¿Ya? Eso vamos a ver después. Quiero que entiendan esto nada más. ¿Ya? Luego, aquí
hay otra discontinuidad que separa el manto del núcleo. Igual aquí, otra discontinuidad, y acá hay otra discontinuidad, y acá hay otra discontinuidad, y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso que en el concepto se dice acá, ¿no? Espacio de transición entre las capas y subcapas, ¿ya? Presentan un cambio, composición, densidad, dirección, velocidad, ondas. Ahora, según eso, las discontinuidades se dividen en dos, ¿no? A ver, si tenemos aquí, estamos viendo 5 discontinuidades, ¿no? Estamos viendo de segundo orden, ¿no? Donde ubicamos 3 subcapas, ¿no? Con Ray, Repeti, Wincher, ¿no? Mojovis, Gutenberg, ¿ya? Ahora, aquí, a ver, la pregunta es, a ver, Minaya, ¿estás ahí? ¿Aló, Minaya? ¿Aló? ¿No? Sí, profesor. Allá. ¿Por qué hay 3 discontinuidades de segundo orden? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees tú que hay 3 discontinuidades de segundo orden? No te digo que la tienes, ¿por qué crees? Ya, espera que tenemos una horita. ¿Por qué hay 3 capas, pues, hijo? Hay 3 capas, por eso hay 3 discontinuidades. Cada capa se divide en 2, ¿ya? Por eso hay 2 capas de segundo orden, ¿ya? Minaya, no te preocupes, Minaya, todavía no estamos en los horarios. Cálmate nomás. A ver, tenemos aquí lo siguiente. A ver, Corray, debajo de la corteza terrestre, ahí mismo lo dice, separa el cial, ¿ya? Del cima. Ya está, primero. Repeti, nos dice, separa el manto superior del manto inferior. Ya está, ¿no? Luego, Wecher, separa el núcleo externo del núcleo interno. Ya. Y luego tenemos las discontinuidades de primer orden. Mojovich separa el cial del manto superior. Y Gutenberg separa el manto inferior del núcleo externo, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? Supongo que todo estará bien, pues. Si no, habría preguntas. Y ahora sí, vamos con los horarios. ¿Hasta dónde avancemos? A ver, ya. A ver, vamos a ir. Vamos a cerrar esto. Me cargo el videito. A ver. Empezamos. A ver. ¿Está aquí Yasmín Vega? Yasmín Vega. Sí, profesor. Ya está Yasmín. A ver, la pregunta es, Conray, la discontinuidad de Conray, ¿es una capa de primer o segundo orden? Yasmín Vega a la 1. Yasmín Vega a las 2. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? La discontinuidad de Conray, ¿es de primer o segundo orden? Yasmín Vega a las 2. Yasmín Vega. Segundo orden. Exactamente, de segundo orden. Tú lo has dicho, Yasmín Vega. A ver, Toche, ¿estás aquí, Toche? No, no, no lo veo. No está aquí, Toche.
Entonces no está. A ver. Saucedo. ¿Estás aquí, Saucedo? Luana Sí, Saucedo. profesor, A sí. ver, ya. A ver, la pregunta es, Saucedo. A ver. Espera un momentito. Oh, a ver, ya. Eh, ya. ¿Cuál de los siguientes componentes es el más abundante en la composición de la geósfera? ¿Cuál? Ya sabemos que tenemos el hierro, oxígeno, silicio. ¿Cuál de ellos es el que abunda? A ver, Luana Saucedo a la una. El oxígeno. El oxígeno tiene 25, es el hierro. El hierro es el que tiene 35%. Ya, Saucedo. Ah, ya. A ver. Eh, Romero, ¿estás aquí, Romero? Ya está, Romero Sí, está profesor aquí. A ver, presidente. la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los tres elementos que te voy a mencionar, ¿no? Hierro, oxígeno y silicio, es el que tiene menor composición? A ver, Romero a la una. El silicio, profesor. Exactamente, el silicio. A ver, seguimos aquí. Pinares. Ya está. Pinares está aquí. Pinares, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ah, Pinares. A ver. eh, ¿En cuántas subcapas se divide la geósfera? ¿En cuántas subcapas se divide la geósfera? A ver, Pinares a la una. En 3 capas. ¿En cuántas subcapas se divide la geósfera? En 6. Uno, son 3 capas, tú te has confundido, ¿ya? Son 3. El cial es una. El cima, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Chicos, cuando yo te pongo en tu examen, tienen que leer bien las preguntas, no lo hagan alocadamente. Una cosa son capas, una cosa son subcapas, y otra cosa son subcapas, que son vienen a ser las discontinuidades sísmicas, ¿ya? Tengan eso presente en el examen, jovencitos. A ver, vamos a ver. A ver, Pérez, ¿estás aquí, Pérez? Pérez, Sí, profesor. ya está, Pérez. A ver, ¿cuál es la primera capa de la geósfera? A ver, Pérez a la una, Pérez a las dos, Pérez a las tres. Corteza. Corteza o litósfera, ¿ya? Pero está bien. Tú me has dado el otro nombre, no hay problema, Pérez. ¿Ya? Corteza o litósfera. Pero solamente te diré, Pérez, que si yo te pongo esa pregunta para completar, ¿no? En tu cuaderno, te estoy poniendo la litósfera, ¿ya? Así. Tienes que leer tus apuntes ahí. Pero no sería para esto para el examen. Seguimos aquí, a ver. Pari, ¿estás aquí, Pari? Sí, profe. Ya. Pare, la pregunta es la siguiente. A ver. Ya, está. Ya. Pare, la pregunta es, la parte líquida, ¿en qué parte del núcleo lo encontramos? La parte líquida, ¿en qué parte del núcleo lo encontramos, Pari? Pari a la una, Pari a las dos. Profe, debajo del manto. ¿En qué parte del núcleo dije? Pari a las tres. A ver. Núcleo el- líquido. ya, el núcleo líquido, ¿ya? Pero también, solamente para que lo sepas,
también se le conoce como núcleo externo, ¿ya? Solo por despacito, pues no es que encuentres otro libro ahí, que te encuentres ahí, ¿ya? Seguimos a ver. Parra, Fidel Parra, ¿está aquí? Presente, profe. Y está Fidel. A ver, Fidel, la pregunta es la siguiente. A ver. La pregunta es, a ver, ya, a ver. Las rocas sólidas y elásticas, ¿en qué parte del manto lo encontramos? Las rocas sólidas y elásticas, ¿en qué parte del manto lo encontramos? A ver, Parra a la una, Parra a las dos, Parra a las tres. A ver, en el manto interno, Parra, ¿ya? Manto interno. A ver, Minaya, ¿estás ahí, Minaya? Ya ver, Minaya. La pregunta es la siguiente. A ver, tenemos aquí que nos dice, a ver, eh, ¿en qué, sub, ¿en qué subcapa de la litósfera predomina el magnesio? ¿En qué subcapa de la litósfera predomina el magnesio? A ver, Minaya a la una, Minaya a las dos. Corteza terrestre. ¿Cómo? Corteza terrestre. No, en el cima, ¿no? En el cima. La litósfera se divide en dos, cial y cima, ¿ya? Y cada uno tiene diferentes minerales, ¿ya? ¿No has escuchado bien? O tienes que mejorar tu micrófono, ¿ya? Ahí. A ver, seguimos aquí. A ver, Medina, ¿estás aquí, Medina? Nicole Medina. Sí, profesor. A ver, Nicole Medina. A ver. Eh, la pregunta es, ¿no? La litósfera, ¿cuál es el espesor de la litósfera? ¿Cuál es el espesor de la litósfera, Nicole Medina? A ver, Medina a la una. Medina, 96 kilómetros. exactamente, 96 kilómetros. Tú lo has dicho, Medina. A ver, seguimos ahí. A ver, Carlos Huánuco. ¿Estás ahí, Carlos Huánuco? ¿Aló, Carlos Huánuco? No, no está Carlos Huánuco. No contesta. Sí, sí, profe, ¿qué pasa? Uy, no fue Huánuco. A ver, ¿dónde estás tú? A ver, ya. El núcleo, ¿de qué está compuesto? ¿Cuál es la composición predominante? ¿Qué elementos predominan en el núcleo? A ver, Carlos Huánuco a la una, Carlos Huánuco a las dos, Carlos Huánuco a las tres. A ver, el níquel y el hierro son los que predominan en el núcleo, Carlos Huánuco. Y a ver, Jefferson, ¿estás aquí, Jefferson? Jefferson, Sí, profe. está. A ver, Jefferson, la pregunta es la siguiente. La pregunta es, a ver, mencióname el nombre de una discontinuidad sísmica de primer orden. Mencióname el nombre de una discontinuidad sísmica de primer orden. A ver, Jefferson a la una, Jefferson a las dos,
Jefferson a las 3. A ver. Ya, no te preocupes. Tenemos acá a varias, ¿no? Tenemos a Gutenberg y Mojovich. ¿Ya? A ver. Jefferson, ¿no? A ver. Falcón. ¿Estás aquí, Falcón? Sí, profesor. Ya, a ver. Ya. Nos dice aquí. Esta discontinuidad se encuentra, separa al cial del cima. ¿Cuál es el nombre de esta discontinuidad que separa el cial del cima? ¿Ah? ¿Cómo la? Exactamente, con RAE. Tú lo has dicho, Nicole Medina. A ver, ya. Contreras, ¿estás aquí? Contreras. No, no está Contreras. Este le falta. A ver. Clavijo, ¿estás aquí, Clavijo? Sí, Clavijo. sí, Ya está. sí. A ver, Clavijo. La pregunta es, esta discontinuidad, ya, separa el manto, separa al cima del manto superior. ¿De qué discontinuidad estamos hablando? Separa el cima del manto superior. A ver, la dijo a la una, la dijo a las dos. ¿Qué me dijo, profesor? ¿De cuál era la pregunta? Separa el cima del manto superior. A las tres. A ver, tu respuesta es Segundo orden, el repetí. no, es Mojovich. Ya, Mojovich. A ver, vamos a ver. A ver. Ya, No lo escucho. Yesari Castillo. Yesari, ¿estás aquí? Sí, profe. Fuerte, Yesari, ¿ya? A ver. Ya, la pregunta es, separa el manto inferior del núcleo externo. A ver, ¿cuál es el nombre de esa discontinuidad sísmica? A ver, Yesari a la una, Yesari a las dos, Gutenberg. no, es Gutenberg, ¿ya? Gutenberg. A ver, Yesari. Ya, ¿está aquí Clavijo? ¿Clavijo? No, no ha venido Sí, Clavijo. profesor. Ah, ya, está acá, Sí, ya. sí. Ya está. A ver, Clavijo. La pregunta es, eh, mencióname cuál es la discontinuidad que separa el núcleo externo del interno. ¿Cuál es la discontinuidad sísmica que separa el núcleo externo del interno? A ver, la dijo a la una, Legman. exactamente. Ya ver. Yesari. A ver, Yesari. La pregunta es, Profesor, Yesari. ya llamó a Yeseri, no será Yeseri Acevedo. Ah, ya, Acevedo, ¿no? Acevedo. Ya. La pregunta es, tenemos aquí. Y nos dice, eh, un momentito, tenemos más, ya, a repetir, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál es la geósfera? ¿Eh? La geósfera es cuál de los minerales abunda más en la geósfera. Entonces, composición de minerales, ¿cuál es el que más abunda? A ver, Hierro. el hierro, exactamente.
Ya, sí, Clavijo. Y puedo te he puesto buena, pues, Clavijo. Y ahora sí, chicos, a tu data cole. Data cole, Clavijo. A ver, lo demás, chicos. Ya, su data cole, jóvenes, vayan entrando. A ver. Bueno, a ver. Para informarles lo siguiente, jóvenes. Eh, solamente le diré que en el examen, la pregunta es, ¿en el examen tiene que estudiar todo, sí o no? ¿Qué me dices? A ver, ¿quién me responde? En el examen se estudia todo, ¿ya? A ver, muy aparte del examen, ¿ya? Le voy a dejar una práctica que quedó pendiente, ¿no? Y como ustedes tienen que estudiar todo, no hay problema, pues lo pueden hacer. Obviamente que es muy aparte de los 30 minutos, ¿ah? Aunque me han dicho, me llamó la atención de que mucho tiempo para 10 preguntas, dejando que los chicos planteen, profesor, todo es posible. Pero bueno, pues, ¿Quién dijo mucho tiempo, profesor? el coordinador, pues, dice que debería ser 25 minutos, pero bueno. Ya. A ver, y ahora Sí, sí, 25, pero bueno, ya está. Por esta vez ya, no, ¿qué puedo hacer? Pues ya le puse 30. Ya, la práctica ya está, por si acaso, ¿ah? Faltan un minuto, ¿ya? Aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La práctica tiene clave, por si acaso, ¿ah? Les estoy mandando la clave a todos ustedes. Si alguien más ingresa, es obviamente que los chicos más inquietos, los que tienen antecedentes, que el profesor Jimmy sabe quiénes son, ¿no? Son los que han dado la clave, pues. Y eso hará que otros, los que no han venido a clase, entren, pues. Ya sabemos quiénes son los que tienen los antecedentes, ¿ya? Y bueno, pues ahí esos chicos les va a caer el guante. Y yo no me voy a hacer cargo al profesor Jimmy, porque él es el que los conoce más años, y sabe cómo se mueven, ¿ya? Entonces no se olviden, chicos, ¿no? Tenemos aquí una práctica pendiente, ¿ya? Que lo van a dar junto con el examen mensual. Como todo viene en su, como tiene que estudiar todo, no hay problema, pues. No hay problema, porque tiene que estudiar todo el cuadro, todo el segundo bimestre, obviamente, ¿ya? Falta un minuto, falta un par de segundos, falta un par de segundos a las, creo que ya empezó. A ver. Sí, ya pueden entrar ya, 38, ¿ya? El tutor ayer me dijo que dos alumnos finales, no me acuerdo si era Tocho, Clavijo, en su hora libre se comunican ya. Son dos, no me acuerdo quién es. Yo sé que es finales, pero el otro no me acuerdo quién es, si es Clavijo o Toche, que tiene que dar la práctica o creo, algo por ahí. Ya. Se comunican para yo mandarle la práctica. Tuvieron problemas de conexión y con la clave, ¿ya? El internet es crucial aquí, ¿ya? En- igual, aunque estuviera trabajando, tienen que su internet mejorar. Después su internet es pésimo. Es horrible su internet. Tenemos que estar ahí constantemente subiendo la velocidad del internet, chicos.
Está aquí Contreras.